Nos acostumbramos que los dibujos animados en la actualidad son para recrearnos, para llevar a nuestros hijos al cine o divertirnos en un fin de semana con las ocurrencias de juguetes que hablan, princesas de hielo, conejitas policías, peces extraviados. A pesar que no son malas, nunca van más allá. La obra japonesa La tumba de las luciérnagas, producida por el respetado estudio Ghibli y dirigida por Isao Takahata, describe una historia cruel de supervivencia en un mundo hostil, donde imprime la verdadera conducta de la sociedad en tiempos de guerra. La historia de Seita y Setko, de 14 y 4 años respectivamente, son dos niños que se ven obligados a buscarse la vida en el durísimo contexto de un Japón diariamente acribillado y bombardeado por la aviación estadounidense, en plena antesala del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la trágica y dolorosa muerte de su madre, los hijos de un soldado de la Marina desaparecido se van a vivir con su tía, aguantando su despotismo y toda clase de humillaciones por parte de su familiar. Les hace huir y vivir en la indigencia en pleno bombardeo. Ellos y el resto de la humanidad pareciera vivir en mundos apartes, con el que la vida debe ganársela diariamente, con agallas y valentía, con actos propios y no siempre lo correctos. La tumba de las luciérnagas es un ataque directo a las entrañas, pero a pesar de todo es capaz de dar suficientes concesiones al espectador para que sus sentimientos pacifistas nazcan también en su cabeza y no solo del estómago. Pero más interesante e incisiva es la crítica que elabora el autor contra el egoísmo y la falta de solidaridad humana. Es allí donde se plasma la idea fundamental. Nakahata además plasma una facilidad y naturalidad pasmosa todos los estragos que la guerra fue capaz de provocar en un conflicto. La Segunda Guerra Mundial, cuyo balance final acabó por primera vez en la historia, cobrándose más víctimas civiles que militares. Un horror que es capaz de meternos dentro de nuestra conciencia con un relato de dos niños que vieron cómo se les arrebataba todo e incluso el mismísimo derecho a la vida, y sin la necesidad de efectuar un solo disparo, o de ubicar la acción en un campo de batalla, o de buscar el tan efectivo modo manido del retrato del soldado atormentado por los remordimientos. Esta historia, con tintes melodramáticos de lleno y algún otro exceso lacrimógeno, basada en la novela homónima de Akiyuki Nosaka, esta película se centra más en la destrucción de las familias durante una guerra, el dolor que viven, así como la indiferencia ante el sufrimiento que generan las personas, que en la guerra en sí. Se habla sobre todo de las emociones que rodean a los niños, que son los personajes principales. La crítica estadounidense afirmó que es una película obligatoria para todo aquel que duda que el cine de animación puede contar historias serias y profundas. Una maravillosa historia que te romperá el corazón. ¿Y de dónde saco la comida? En su final, que es su inicio, en un paralelismo suficientemente cruel y descorazonador al estómago como para hacer un océano de lágrimas, y el dolor aún es mayor cuando un indigente adolescente de 14 años agoniza en una estación de tren. Al morir por desnutrición severa, su espíritu empieza a recordar los sucesos anteriores a su muerte y finalmente se consigue con el espíritu de su hermanita y deambulan juntos para siempre. ¡Hermanito! Esta historia tocó fondo en el más oscuro espacio del corazón de Cementerio de Ideas, recordando que en América Latina muchos niños le toca vivir algo similar y sin haber guerras mundiales. ¿Cuántos Seita y Setko habrán en Venezuela?
El mundo es un cementerio de ideas, ideas sepultadas en el olvido, esperando renacer. Buenas noches, les habló Beat.